Hola a todos, bienvenidos a esta nueva tanda de podcast del ingreso 2020. Yo soy Laureano, soy ayudante alumno de introducción a la carrera de la comunicación social, soy de Arcilla La Isabela, actual conducción del centro de estudiantes, y en este capítulo hablaremos sobre el texto Desplegando el mapa del territorio comunicacional de los profesores Gustavo Galdeano y Eber Ramero. Bueno, y para empezar con este texto, lo primero que debemos hacer es preguntarnos, y que en realidad lo que el texto plantea es que es normal que nos preguntemos, como ingresantes de la carrera de comunicación social, ¿qué es la comunicación social? ¿Qué se estudia en comunicación social? ¿Y cómo estudiar la comunicación social desde una universidad latinoamericana? El texto empieza planteando la frase del autor francés Daniel Bourdieu, que en realidad lo que hace es profundizar y complejizar el concepto de la comunicación. Lo que plantea este autor es que en ningún lado y para ninguna persona existe la comunicación, porque la comunicación implica muchas prácticas muy diferentes entre sí que están indefinidas y que no podemos calcularlas. En este sentido, es que entendemos que la comunicación va a tener un significado distinto para cada una de las personas que habitan en este mundo, por así decirlo. Y eso está bien porque es parte del carácter polisémico de la comunicación. Y el carácter polisémico de la comunicación es el que define Orozco Gómez como las tres dimensiones de la comunicación, que es entender a la comunicación como un proceso humano, como un objeto teórico y como un objeto de intervención. Bueno, y para profundizar más estas tres dimensiones es que entendemos que cuando hablamos de un carácter humano de la comunicación es porque nadie no se comunica, nadie puede no comunicarse, porque la comunicación es un hecho humano y comunicarnos nos constituye socialmente. Siempre existió la comunicación, siempre fue así, siempre nos comunicamos, pero se empezó a analizar esa comunicación a partir de entender a la comunicación como una disciplina teórica, que es la segunda dimensión de Orozco Gómez, que en realidad lo que plantea es que la comunicación es un objeto de estudio que es aprehensible y que es teorizable, y que ese objeto de estudio en realidad son los fenómenos comunicativos, los cuales son intrínsecos de nuestra condición humana. Entonces ahí se empiezan a relacionar ambas dimensiones. Y por último, la tercera dimensión es entender a la comunicación como una práctica profesional. Es decir, entender que comunicación es también que haya gente que se dedique a trabajar en los medios de comunicación, que haya personas que se dediquen a evaluar, planificar e implementar estrategias y políticas comunicativas, que en cierta forma es la tercera relación de este carácter polisémico, porque cuando vos evaluás, cuando vos trabajás en la comunicación, al mismo tiempo estás utilizando los conocimientos de la segunda dimensión, que es entender a la comunicación como un objeto de estudio. Bueno, y en el siguiente apartado, que se llama Dime cómo te llamas, que en realidad lo que hace el texto es tratar de explicar los orígenes del término comunicación, y cuenta que en realidad muchos y muchas usan el término como un sinónimo de información mediada por tecnologías, pero que en realidad comunicar viene del latín de comunicare, que significa poner en común o compartir con semejantes, y de acá viene el significado que hoy se le trata de dar a la comunicación, que es entender que en ese compartir con otros ponemos en juego una red de simbolizaciones que son propias de la capacidad humana. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a la capacidad que tenemos como humanos de poder ponerle nombre y de poner rótulos a cada una de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Dentro de esta red de símbolos es que se va moldeando y se va dando sentido a nuestro imaginario social y cultural, que en definitiva es lo que es la comunicación. Es esta práctica social e históricamente condicionada que va formando nuestra forma de hablar, de decir, de
rotular todo lo que nos rodea. Bueno, y un poco también para entrar en esta paradoja entre entender a la comunicación como encuentro o entender a la comunicación como difusión, es que el texto nos invita a reflexionar sobre nuevamente el término y hacer una diferenciación entre lo que es información y lo que es comunicación, entendiendo que si bien son distintos, ambos forman parte del campo de estudio de la comunicación. Y esto es porque en un principio la comunicación era entendida como la información. Para hacer una breve historización acerca de esto, es que hay que entender que en un principio el enfoque antropológico por el cual se entiende la comunicación era totalmente contrario al enfoque que se utilizaba antes, que era un enfoque con una mirada mucho más instrumental, referida a la difusión, a la transmisión de información, que incluso todavía hoy sigue dominando en espacios académicos. Era esta especie de modelo matemático que entendía que la comunicación era un emisor que decía un mensaje por medio de un canal con un código específico hacia un receptor, y el receptor estaba calladito ahí esperando el mensaje. Y de la mano con este mensaje, con esta forma de entender que el emisor manda un mensaje al receptor, es que nace también el modelo de Lasswell, que es el que entiende a la comunicación como un fenómeno lineal e instrumental y hegemónico, que es el clásico quién dice qué, en cuál canal, a quién y con qué efecto. Todos estos dos modelos, matemáticos y el de Lasswell, consolidan la teoría de una comunicación como un fenómeno en el cual un sujeto activo transfiere información e influye sobre otros sujetos, dando a entender que la comunicación en realidad es una forma de influir en otras personas, entendiendo que quienes controlasen los contenidos de los medios de comunicación también controlarían los efectos de esos contenidos, convirtiendo así a los medios masivos como parte de la estructura de poder de la sociedad que busca constantemente conservar su hegemonía.